¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es un organismo del Gobierno de México diseñado para unificar y optimizar las capacidades tecnológicas del Estado. Su propósito central es simplificar trámites, reducir la carga regulatoria y transformar los canales de atención ciudadana bajo el principio de que cualquier servicio presencial pueda gestionarse de forma digital, ágil y centrada en las personas. Para lograrlo, la agencia trabaja en la digitalización de la administración pública, la implementación de inteligencia de datos, el uso de infraestructura tecnológica propia y la consolidación del acceso a Internet como un derecho universal. Estos esfuerzos buscan generar ahorros públicos, garantizar la seguridad de la información y erradicar la corrupción mediante sistemas institucionales que se comunican de manera eficiente entre sí. Esta modernización agiliza la relación entre la ciudadanía y las instituciones del gobierno, facilitando el acceso directo a servicios esenciales y plataformas unificadas de transparencia. La integración de estos sistemas asegura que la información sea precisa, segura y accesible en todo momento, brindando total certidumbre sobre tus datos y obligaciones, manteniendo siempre tus cuentas claras. Fuente: Gobierno de México. Cuentas Claras. Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal. Pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que pues todos estamos hoy en día hablando, yo creo que de la inteligencia artificial, de los cambios que ha habido, de los avances que ha habido en telecomunicaciones, toda la transformación digital que estamos viviendo día con día y que creo que vamos un poquito atrasados respecto a lo que está ocurriendo en la realidad, en el mundo de los negocios, en el mundo en general, y esto creo que pues tenemos que evitar que nos supere, tenemos que adaptarnos, tenemos que conocerlo para ver cómo vamos a actuar en el futuro con relación a estos cambios en materia tecnológica. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy, a quienes agradecemos infinitamente su apoyo para la realización de este programa. Está con nosotros el licenciado en Ciencias de la Informática, egresado del Instituto Politécnico Nacional, Ricardo Aguilar Espinosa. Bienvenido, Ricardo, a Muchas gracias. tu casa. Gracias. Y también está con nosotros también alguien que es de casa, es el licenciado en Contaduría y licenciado en Informática, Rubén Torres Benítez. Bienvenido, Rubén, a esta tu casa. Gracias. Pues vamos a iniciar con el tema, si les parece. Nos estamos transformando, bueno, el mundo se está transformando digitalmente a pasos agigantados. Es un camino que no ha parado, pero creo que ahorita tuvo como un, ¿cómo se llama? Un empujón muy fuerte con este tema de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, que no es nuevo, pero es nuevo en la forma en que lo estamos viviendo ahora. Y pues bueno, esto nos está transformando desde el nivel gobierno federal, que precisamente por eso se creó e inició funciones en 2025 la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es la que lleva desde el manejo de los satélites, está homogeneizando el software que se utiliza a nivel federal, está utilizando código abierto, está estableciendo escuelas también en ese sentido, y obviamente está también creando registros nacionales que van a apoyar la labor del gobierno, ¿no? En este caso. Entonces, pero pues eso es el cambio que tenemos a nivel federal y que obviamente sí nos impacta, ¿no? En ese caso. Si quieren, empezamos primero por los cambios que hemos tenido a nivel gobierno, de manera muy general, con esta Agencia de Transformación Digital, y luego ya vamos a la parte, digamos, de cómo lo vivimos nosotros, que ya no nada más es el tema de la forma en que trabaja el gobierno, sino en general lo que son los cambios tecnológicos que hemos tenido pues en estos últimos, particularmente yo creo que en el último año de manera más fuerte, ¿no? No sé si quieres empezar, Ricardo, con esto. Sí, pues mira, pues es un programa bastante ambicioso desde mi punto de vista. La verdad es que el tema de la digitalización pues tampoco es nuevo, ¿no? Ya tiene varios años con esto. Platicábamos en otro programa, ¿no? El tema de los trámites ya digitales, donde ya te mandan documentos ya, obviamente en formato para imprimir, pero que están digitalizados, tienen ciertos candados de protección. Y bueno, pues yo creo que sí, es algo que le va a ayudar mucho en los temas sobre todo de trámites, ¿no? Que hemos notado un cambio ya desde hace muchos años, ¿no? Ya lo vimos con el SAT, el Seguro Social, diferentes organismos, que pues ya el papel poco a poco se empieza a quedar. Obviamente retos de seguridad, ¿no? Como todos sabemos. Y bueno, pues bueno, yo creo que es un buen comienzo, ¿no? Y sobre todo con los temas de IA, ¿no? Yo creo que eso va a ayudar también mucho
a reducir los tiempos, obviamente, también de desarrollo, de tener esa información más rápido que antes, ¿no? Antes tenías un ejército de desarrolladores, pues, pruebas y ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Ya la IA, pues, te ayuda mucho en ese sentido. No es la única herramienta, por supuesto, pero seguramente, pues, va a mejorar en cuestiones de trámites y, obviamente, pues, los retos que conlleva, ¿no? También. Así es. Pero esto también ha tenido impacto, por ejemplo, en la fiscalización, ¿no? Sí, claro. La labor, por ejemplo, de la autoridad es ahora más dirigida a través de medios electrónicos, ¿no? En ese sentido, no nada más la fiscalización, incluso la forma de declarar, los controles que tenemos que tener implementados, por ejemplo, al declarar, porque no nada más estamos viendo nuestros datos, que eso siempre es la fuente de información para nosotros, sino que tenemos que estar a la par confirmando la información que nosotros tenemos con la que tiene la autoridad, esa visibilidad que tenemos ahora de lo que tiene la autoridad en materia de información, pues ha cambiado nuestra forma de trabajar, o debería haberla cambiado por lo menos, porque deberíamos estar más al pendiente de lo que tiene también la autoridad. No sé cómo veas, cómo has vivido esa parte. Sí, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum toma el mandato, ¿no? La parte de ser presidenta electa, genera 100 puntos que pues tiene como objetivo dentro de ellos precisamente pues el simplificar de una forma concreta los trámites. En materia fiscal, que es nuestra área de trabajo, precisamente va enfocado en ello, ¿no? Facilitar precisamente la obtención de la firma electrónica para los contribuyentes, que por cierto, hace algunos días el Seguro Social también da muestras de esta incorporación, desaparece el NPI o el EMPIE y se genera a través de la firma electrónica del SAT. Eso es un ejemplo que lo podemos ver prácticamente de manera directa. Otro punto es la manera en cómo hacemos el registro, ¿no? El permitir al contribuyente también realizar trámites en línea, que eso también creo que genera en este sentido parte de ello. Y otro de los puntos que a mí me llamó mucho la atención de estos puntos iniciales del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum es también simplificar los trámites aduaneros, que también es una cuestión que por ahí también tiene como objetivo pues hacerlo mucho más rápido, mucho más sencillo. Eso en la parte fiscal. Con la llegada de lo que es la Agencia de Transformación Digital, que comienza operaciones en 2025, hay una serie de cambios en la ley orgánica y en algunas leyes que por como tal no existe una ley de la Agencia de Transformación Digital, son varias leyes las que se modifican, pero que permiten el surgimiento de ella, es el mencionar lo que es el famoso portal Llave MX, que permite que todos los trámites de manera, pues vamos a decir, a nivel federal, estatal y municipal, en los 3 niveles de gobierno, se puedan generar a través de este portal. Entonces podemos entender que por un lado los trámites fiscales tienen un cierto efecto, pero también por otro lado los trámites de carácter ordinario, como obtener, pues no sé, una copia del acta de nacimiento, un acta de divorcio, un acta de defunción y alguna otra cuestión de trámites a través de este portal, se van a realizar a través de ¿no? Entonces van a permitir, creo yo, el generalizar el trámite, unificarlo, que también es algo importante, y que las personas no tengan que acudir quizás de un lugar a otro para poder llevar a cabo este proceso. Creo que eso es lo más rescatable, ¿no? Que al final de cuentas incide en la fiscalización. Por supuesto. Porque sí, si tú no tienes tus actas, tus documentos, pues no. Y también los registros que prometieron crear en ese sentido, los registros nacionales en materia del registro público de la propiedad, en materia del registro civil, la CURP biométrica, que ha habido tantas quejas de veces personas que se pierden y no pueden identificar los restos de personas que aparecen porque no hay datos contra qué comparar. Entonces, en ese sentido, pues es información que requiere el gobierno federal y que va a incidir en la fiscalización. Una de las quejas que tenían los auditores en materia fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria es que para poder obtener la información de todo el país, de las propiedades que tenía un contribuyente que estaba bajo revisión, pues no les llegaba la información porque tenían que consultar a todas las entidades federativas. Sí, si se materializa este registro nacional del registro público de la propiedad, sí, va a ser más sencillo, más rápido. Es un clic, claro, y ya van a saber qué tiene, dónde tiene, cómo lo tiene, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que de las personas de importancia que giran alrededor de esa persona. Yo creo que las distintas dependencias van a apoyarse precisamente en ello. Obviamente es un proceso titánico, yo así lo veo, porque digitalizar todo el país en estas cuestiones, si bien ya se viene haciendo desde hace varios años, el problema es la unificación, ¿no? De las bases de datos, los registros, los documentos, el problema de la identidad de la persona, que tengo quizás 2 o 3 nombres y no tengo una certeza, sobre todo como autoridad, pues a quién me estoy refiriendo, ¿no? Por cuestiones de tener a lo mejor 2 registros
o cuestiones del RFC o la CUR, ¿no? Que esa parte también es compleja. Y las herencias, ¿no? Porque a veces, ¿cuántas veces pasa que los dueños de las propiedades fallecieron, sí heredaron, pero nunca se transmitió, o sea, se inscribió en el registro público de la propiedad el cambio de propietarios? ¿Por qué no se hicieron los trámites para la adjudicación de la propiedad en beneficio de los herederos o legatarios? Entonces, ese es el otro tema, que también hay muchas irregularidades en la propiedad en ese caso. Pues a lo mejor no se arreglan con el registro, pero a lo mejor es el primer paso para empezar a consolidar información, ir corrigiendo todas esas deficiencias que van a tener en el camino, que se van a encontrar en el camino, ¿no? Es correcto, sí. Pero bueno, eso es, digamos, a nivel gobierno y a nivel federal y cómo nos está afectando. Y tocaste un tema muy interesante, que es el tema de la materia aduanera, que precisamente fue uno de los objetivos directos en materia de fiscalización, la materia aduanera. Sí, es correcto. Y bueno, no ser tan intrusiva. Y todo esa la parte de la trazabilidad, ¿no? Que no gira no nada más en torno a la materia aduanera, sino a todas las operaciones, pero que de alguna manera va a estar más visible a través del mundo digital, ¿no? Claro, entonces, claro. Cómo fluyen las operaciones. Entonces, si hay digamos, una fiscalización más estratégica, más inteligente con todos estos datos, pues sí pueden llegar a cuestiones ya más precisas en cuanto a evasión y demás, ¿no? Claro, Ajá. claro. Pero bueno, digamos que eso es a nivel federal. Ahora, nosotros hemos hablado, o se habla mucho ahora, de lo que es inteligencia artificial. Lo primero que les preguntaría, ¿realmente este es un tema nuevo o ya tenemos tiempo con esto de la inteligencia artificial? Sí, pues no es un tema nuevo definitivamente, es un tema de muchos años que más que nada hizo como el boom, vamos a llamarlo así, público, por ahí más o menos del 2022, si no mal lo recuerdo, que es cuando pues empieza, exactamente, que empieza a surgir todo este tema de la IA, ¿no? Que ya son sistemas obviamente más avanzados, inteligentes, de aprendizaje, los cuales pues te permiten esa interacción humana, ¿no? Y obviamente eso facilita pues muchas labores, ¿no? Una parte es que tú, por ejemplo, alimentes un sistema con datos, ¿no? Datos sobre todo antes eran pues escritos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Los capturistas que estaban ahí, ¿no? Todo el día ahí tecleando y cosas así. Y esto vamos viendo la transformación. Por ejemplo, ya desde hace ya más años atrás, se empezó a dar el tema de dictado, por ejemplo, ¿no? Dictarle a la computadora y que fuera escribiendo. Con voz. Correcto. Hoy en día, digo, ya lo usamos pues hasta en el celular, ¿no? Ya es algo más cotidiano, pero en su momento pues fue algo que empezó ahí a... Exacto. Ahora, por ejemplo, Alexa, ¿no? Exacto, ese tipo de dispositivos, ¿no? Sí, digo, sus años. lo siento por las personas que se llamen Alexas, ¿no? Porque no les preguntaron, sí, ¿no? Exacto. Oye, ¿puedo usar tu y hasta nombre? se toma de broma, ¿no? Sí. Bueno, son situaciones, pero sí, yo creo que todos nos vamos a ir acostumbrando obviamente a esto poco a poco. Seguramente, pues nosotros ya hemos tenido contacto con la IA, y bueno, vemos que si bien tiene áreas de oportunidad también, pues hay que tener cuidado, por ejemplo, ¿no? Con datos personales y cosas así, sobre todo cuando usamos las IAs gratuitas, ¿no? ¿Pero qué debemos entender por la IA, Rubén? Bueno, mira, la IA es una plataforma donde se alimenta a través de código de programación, algoritmos, que tiene como finalidad, pues, entender las órdenes o los mandamientos del usuario y retroalimentarse. La capacidad que tiene la inteligencia artificial es que va aprendiendo y obviamente se va retroalimentando con ese aprendizaje cotidiano que tenemos como usuarios a través de esta interacción con estas plataformas de IA, y esta permite obviamente ir perfeccionando su conocimiento y va permitiendo que el avance en temas, vamos a pensar de impuestos, de contabilidad, finanzas, costos, etcétera, la IA vaya retroalimentándose. Entonces, a diferencia, por ejemplo, como ustedes comentaban, el caso de la bocina, ¿no? de Alexa, pues nada más es una interacción directa. Me da una respuesta, oye, ponme una estación de radio, ponme una canción, le pregunto el clima, etcétera, y me da una respuesta. Aquí la diferencia principal es que la inteligencia artificial, cada vez que estamos interactuando con ella, se va retroalimentando de ese conocimiento. Esto permite que obviamente vaya avanzando en el conocimiento y obviamente perfeccione ciertos procesos. Eso es una cuestión que genera pues algo distinto de lo que es la simple bocina como asistente a una inteligencia artificial. Hay que mencionar que hay 3 tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial estrecha, que es la que actualmente estamos viviendo. Después viene la inteligencia artificial, vamos a decir, general. Y después por ahí hay un proyecto que hablan de la superinteligencia artificial. Yo creo que será uno de los temas que a lo mejor quizás se comente más adelante, sobre que quizás el mayor temor de la sociedad es si nos va a desplazar la inteligencia artificial. Yo he escuchado la gran mayoría de los que dicen no nos va a desplazar.
Yo en lo personal no comparto mucho la idea, pero bueno, vamos a ver esa situación y sobre todo cuáles son las políticas, ¿no? que el gobierno puede establecer a nivel laboral, a nivel de una pensión, de un retiro y de otras condiciones, ¿no? Porque todo lo que se ve como una película de ciencia ficción, quizás dentro de 20, 30 años, 40 años, que obviamente a lo mejor quizás yo no esté, pero obviamente quien venga atrás de ello lo viva de una manera distinta, ¿no? Así es. Ahora entonces, es un software, un código, Sí, es un código. un código, un programa. Sí, es un programa. Pero a diferencia de este programa lo que requiere el desarrollador es que se use a nivel masivo, Claro. para que se retroalimente, para que solito se vaya perfeccionando. Y eso requiere de que no 1, 10, 1000, sino millones de seres humanos lo estén utilizando Claro. día con día, minuto a minuto, segundo a segundo, para que entonces la herramienta expanda su conocimiento y la herramienta se haga más robusta. Es lo que se conoce como Machine Learning. Ajá. El Machine Learning precisamente permite alimentar ese conocimiento que tiene la IA. Entonces la IA no subsiste sin el ser humano. No, primero. No, porque finalmente la IA toma los datos precisamente de la Internet. La inteligencia artificial se nutre y se alimenta precisamente del conocimiento, de la información y de las bases de conocimiento que existen en el Internet. La gran diferencia entre utilizar Google y utilizar la IA es que yo en Google busco, pero tengo que entrar a la página, ser selectivo, buscar los datos y prácticamente pues yo determino qué información tomo. La IA toma la decisión con base en el prompt y en los tokens que forman ese prompt para poder obtener precisamente parte de esa información. Entonces, en ese sentido, pues vamos a decir que la información ya me la da digerida, toma la decisión de decir, ¿sabes qué? De acuerdo a tu perfil, a tu rol, porque también tengo que decir qué rol tengo que asumir la inteligencia artificial. Soy especialista en impuestos, soy abogado, o asume el rol de abogado y quiero que me des, bajo tu punto de vista legal, como técnico en derecho, como técnico en derecho fiscal, derecho corporativo, derecho penal, pues tener ese comentario, ¿no? Entonces, la inteligencia toma la decisión de acuerdo a lo que busca, a lo que está disponible y tener esta información ya prácticamente digerida, ¿no? Ajá. Pero entonces ahí surgen varios temas, ¿no? Primero, obviamente el nivel en que yo puedo utilizar la inteligencia artificial, que es casi cero, o más bien cero. Ahora, más bien a mí me obligan a veces, yo digo, ¿y esa herramienta cómo apareció ahí, no? Yo me la salto y soy más tradicional, ¿no? Sí, pero ya aparece incluso precargada, sobre todo en tus celulares, en los navegadores, etcétera, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, hay, digamos, diferentes niveles de usuarios. Hay usuarios que lo utilizan ya para todo y hay usuarios que pues estamos incluso pensando en cero no usuarios, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, de todas formas, independientemente de que yo me acerque hoy por primera vez a utilizar la herramienta, por ejemplo, en un tema de carácter fiscal, la respuesta que me va a dar va a ser más o menos robusta en función a las búsquedas de todos. O sea, la herramienta crece a nivel mundial, digamos, independientemente que yo la use o no. Entonces, la respuesta a la búsqueda que yo haga va a ser producto de cómo la han utilizado todos los usuarios a nivel mundial en el tema en particular que yo hago. Entonces, de alguna manera, es una herramienta que funciona, digamos, a nivel internacional por todas las búsquedas. Va robusteciéndose por todas las búsquedas que se hacen a nivel mundial y cada usuario nuevo o en ciernes, pues va beneficiándose, entre comillas, de todo ese crecimiento que ha tenido la herramienta por el uso que le han dado otras personas. Estaríamos de acuerdo, ¿no? Sí, además, perdón, Susi, es interdisciplinaria, porque yo puedo saltar de un tema legal a un tema de matemáticas, a un tema de biología, a un tema de química. Inclusive puedo realizar una conversación en un idioma para yo aprender, no sé, chino, japonés, alemán. Y a lo mejor el programa, a lo mejor me siento un poco extraño hablándole a una máquina, pero me permite hacer este proceso de conversación. Entonces, creo que por eso la inteligencia artificial ha tenido una expansión, pues puedo decir, muy grande, muy rápida, que no nos imaginamos del 2022 para acá, cuántos millones de personas prácticamente la han adoptado, ¿no? Como parte de ese acompañamiento, unos para cuestiones educativas, otro para cuestiones de aprendizaje, otros para cuestiones de perfeccionar cierto conocimiento, ¿no? Entonces, aquí creo que el reto futuro es pues, la parte ética, la parte moral, de cómo se maneja, ¿no? Inclusive, pues ya el Vaticano dio una encíclica. Sí, la encíclica por ahí, del Papa, de cómo debemos de usar la inteligencia artificial. Criticando precisamente que no que tanto va a favorecer a los humanos y son los humanos los que la alimentan, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, aquí el otro tema que ya tocó de alguna manera Rubén es
la herramienta digiere la información y te da las respuestas, pero no establece las fuentes, no sabemos la veracidad de las fuentes, no hay, o sea, no sabemos de alguna manera toda una respuesta digerida. Con base en toda la información que procesa para darte la respuesta, pero ¿qué tanto podemos saber esto proviene de aquí, esto proviene de allá, de tal persona, de tal página, de tal libro, de tal, etcétera? Y el otro, pues, ¿qué tanto hay respeto a los derechos de autor en ese sentido, a todas la búsqueda que hace de toda la información? Claro. Ahora, bueno, en primer lugar esa pregunta. Y ahorita vamos a la segunda parte. Pues fíjate que, bueno, yo las interacciones que he tenido, por ejemplo, con Copilot, generalmente sí me cita fuentes. Incluso cuando tú haces búsquedas en Google, ya te dice que hay una respuesta generada por la IA y es la primera que te pone. Generalmente en los párrafos, en los párrafos te agrega un iconito donde te está citando la fuente de donde lo está tomando, ¿no? Bien comentado el maestro, o sea, todo eso pues depende mucho también de la estructura que tú le indiques. Piensa como un experto en, no sé, en derecho, etcétera. Este tipo de instrucciones son las que obviamente también te va a dar en la pregunta, decíamos, en la pregunta está la respuesta también, qué tan estructurada tú la vas a hacer. Cuando te da esa respuesta, digo, yo generalmente sí he visto que te trae ese tipo de cuestiones, pero por ejemplo, cuando buscas leyes o cuestiones así, sí tienes que especificar en dónde, ¿no? Porque luego te trae leyes de otros países, por ejemplo, ¿no? O leyes antiguas, ¿no? Exactamente, leyes antiguas. Sí. Pues, digo, a veces incluso hasta cuando buscamos, ¿no? Exacto. Nosotros nos encontramos con leyes de otro lado y pues, no sabemos que son las últimas. Claro. O sea, las fuentes son muy importantes, pero como que hay que ser muy específico. Entonces, yo en las que he utilizado sí me muestra, digamos que esa relación, pero pues también como que las IAs tienden a veces a tener como sus enfoques también, ¿no? O sea, algunas como que sesgo? son... sí, exacto, sí, porque a final de cuentas... O sea, hay desarrolladores hay IAs de derecha y hay IAs de izquierda, de centro, ¿o qué? Sí, algo así. Mira, si tú le preguntas con un prompt a una IA y luego le preguntas a otra, vas a notar ciertas diferencias en las respuestas, ¿no? Entonces, pues es algo importante. Pero son diferentes bases de datos, o sea, bueno, pregunto, Buscan en Internet. O sea, en todo Internet. O sea, no importa. Pero las formas de consultar posiblemente sean diferentes, exacto. Por los usuarios que han utilizado tal cual. Por los usuarios, quizá a lo mejor por la programación detrás, ¿no? El código. Porque los códigos son importantes también. Y bueno, aquí... Pues yo, por ejemplo, cuando pues alguien me pregunta y me dice, oye, pues ciertas recomendaciones tienes que validar las fuentes. No solamente es tomar lo que es ahí, porque pues ya sabemos que hay muchas personas que copian y pegan, no, ni siquiera lo leen, y es algo muy importante estar validando, sobre todo para temas educativos, ¿no? Sí, con los estudiantes, ¿no? Sobre todo que utilizan la herramienta como una fuente de consulta, ¿no? Que muchas veces sabemos que la usan, aunque no nos lo digan, pero finalmente pues hay que orientarlos, ¿no? Si vas a obtener una información a través de la IA, lo menos que puedes hacer es verificar la fuente, ¿no? Que efectivamente los datos... La IA tiene mucho, y se utiliza el término, de generar ciertas cosas que se le llama alucine. Y la alucinación, o sea que de repente se inventa fuentes, se inventa textos, hasta libros y materiales que dices, oye, ¿y eso dónde? No, jamás lo he escuchado, jamás lo he visto. ¿De dónde salió? Sobre todo cuando conoces el tema. El problema es cuando no conoces el tema, ¿no? Exactamente, y creo que es la mayor problemática, porque yo como estudiante pues no tengo el conocimiento. Entonces muchos pensaríamos, oye, pues yo me puedo volver un experto en biología, me puedo volver un experto en cualquier tema. Sí, pero para poder conocer del tema tengo que tener por lo menos un conocimiento básico, de lo cual obviamente por eso considero que en ese punto la IA pues no va a reemplazar, por ejemplo, a los profesores, no va a reemplazar los libros, no va a reemplazar muchas cosas, ¿no? Esa es mi otra pregunta, ¿qué es lo que no hace la IA, ¿no? En ese caso, porque platicábamos contigo ayer que das cursos sobre el uso de las herramientas de IA en particular para la profesión contable, y las expectativas de los usuarios a veces son pues, totalmente fuera de la realidad, ¿no? Claro. Por lo menos en nuestros temas de contables, financieros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no? Bueno, pero entonces ahí tenemos pendiente ahorita el tema de derechos de autor, pero si quieres dime, ¿qué es lo que no hace la IA para que la gente también no se cree falsas expectativas en ese sentido, ¿no? Pues mira, generalmente, bueno, a mí lo que me ha pasado, digo, ya ahorita el maestro seguramente nos dará también sus experiencias, porque los dos tienen en ese sentido, pero bueno, vamos primero contigo. En mi experiencia me ha pasado mucho que la gente cuando escucha IA, la mente es como pensar que el equipo va a trabajar solito, así en automático. Yo le voy a dar así una instrucción y todo va a estar ahí trabajando. Haz mi trabajo.
prácticamente, ¿no? Pero yo lo que les digo... Alexa es el cierre, ¿no? Pero fíjate que obviamente ya cuando empiezan a notar y a conocer cómo se trabaja el tema de los programas, los tokens y todo esto, cómo se tienen que estar dando, se dan cuenta que, bueno, pues no es como que le doy 2 botones y lo hace. Y un comentario que yo siempre les hago es, pues mira, cuando la IA hace todo lo que tú haces, pues a ti te van a decir muchas gracias, ¿no? De hecho, ya ha habido desplazamientos en algunas empresas por temas de IA, precisamente, porque hay ciertas operaciones, sobre todo manuales y repetitivas, que la IA pues, te va a sustituir muy fácilmente, ¿no? Son las que pienso yo que hay que tener más cuidado. Y las va a hacer bien. Claro, claro. Sí, aunque siempre tiene que haber... ¿no? Siempre tiene que haber una persona que visualice, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en la parte contable, pues hay muchos temas automatizados. Pero lo que siempre decimos, bueno, a ver, contadores, ustedes siempre tienen que validar la información final, porque cualquier sistema en algún punto puede tener una falla, ¿no? Eso es algo normal y que puede llegar a pasar. O sea, tiene que existir esa validación. Entonces, pero a ver, por ejemplo, en ese sentido, la IA se puede conectar a un programa, a otro programa de contabilidad. Sí. De darle la instrucción de descargar los FDIs, subirlos en masa, como contabilizarlos, eliminar las sustitutas, eliminar tal o cual, bueno, obviamente ahí sí son excepciones, etcétera. Pero vamos, sí se puede meter a manejar otros programas, esa es la pregunta. Mira, lo que pasa es que hay IAs que se especializan y que toman herramientas incluso de terceros, se conectan con herramientas de terceros. Pero, por ejemplo, Office, pues me imagino que sí, ¿no? Porque genera... Por Copilot tiene ya una conexión ahí, ¿no? Que te puede ayudar en varios temas. Pero, por ejemplo, incluso hay robots. Hay robots que si tú los ves, por ejemplo, los programas, los enciendes, los ejecutas y tú ves ahí la pantalla cómo está, dando clic el mouse, está validando, abre correos, etcétera. Caso de Cloud. Exacto. Caso por ejemplo, ¿no? Bueno, hay esas herramientas. Hay otras que ya vienen desde antes, que son robots netamente, pero esos robots, haz de cuenta, se preprograman, ¿no? Claro, como bien comentaba el maestro, también tú lo enlazas con otras herramientas, ¿sí? Yo, por ejemplo, he hecho pruebas con ChatGPT, conexiones con Gmail y cosas así, ¿sí? Va y lee tus correos, los administra. Puedes hacer que, por ejemplo, las herramientas le das acceso a carpetas locales de tu equipo. Por ejemplo, a COI. Las leas. Ahí sí está. Sí, está peligroso esa parte, ¿no? Sí. Que trabaje con COI, por ejemplo, ándale, lo puedes hacer. Sí, o sea, puedes hacer muchas cosas. O sea, la verdad es que sí. Pero obviamente la forma en cómo tú le detalles cómo hace el trabajo es en lo que varias personas llegan a fracasar, ¿no? Porque, o sea, piensan que, como te decía ayer, ¿no? Pásame eso que está allá. O sea, tu cerebro voltea y dice, de querer el celular, ¿no? No era eso otro. ¿no? Exacto. Sí. Pero en una herramienta informática tienes que ser bien detallado. Exacto. Ajá, así es. Bueno, obviamente esto requiere un gran manejo de información, entrega de información a la herramienta para que la pueda procesar y obviamente eso conlleva pues un riesgo en el manejo de la información, en fuga de información de las entidades, particularmente con IAs gratuitas, ¿no? Bueno, y nada asegura que no suceda con las IAs de paga, pero de alguna manera... dentro de una organización, N personas pueden estar utilizando en mayor o menor medida herramientas de inteligencia artificial y pueden estar a lo mejor para acelerar su trabajo, a lo mejor un jovencito que le halle más, puede estar entregando información de la empresa, utilizándola a través de la página, de la herramienta gratuita de inteligencia artificial. Y entonces platicaríamos sobre esto, qué riesgos conlleva el uso o la entrega de información para que la herramienta trabaje. Ya dijimos que el ser humano la tiene que consultar, le tiene que ordenar, tiene que interactuar con ella, pero obviamente para que te ayude con tu trabajo, pues tienes que darle información. Claro. ¿Qué riesgos implica la entrega de esta información, ya sea con una IA gratuita o con una IA de paga? Pero antes de que me respondan, vamos a una pausa y después de la misma regresamos con estos temas, ¿no?
Y bueno, ahora sí retomamos el tema. Hablábamos del uso, que es ahora así como el WhatsApp, que todo mundo trabaja con sus teléfonos privados particulares y comparte información o maneja información muy sensible de la empresa para la que trabaja, o de los clientes, que es peor, o de los proveedores, que es peor, de la empresa para la cual trabaja, y que siempre, bueno, yo siempre he estado diciendo que eso no debe hacerse porque pues, es un peligro para la organización en general. Pues ahora pasa lo mismo con la inteligencia artificial. A mucha gente se le hace muy fácil empezar a utilizar inteligencia artificial, sobre todo gratuita, para hacer su trabajo más rápido. Y pues resulta que compromete información de las organizaciones y a veces no nada más de ellas, sino de sus clientes y proveedores, lo cual todavía es más grave porque le puede llevar a un tema legal, de responsabilidad legal, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto qué tan posible es esto, que ocurra esto en ese sentido, que al utilizar estas herramientas comprometas información, sobre todo las herramientas de carácter gratuito, ¿no? Sí, claro. Pues mira, la verdad es que la información de por sí anda en todos lados, ¿no? Desde que tú usas tu celular, marcas, mandas mensajes, correos, o sea, saber lo que hay detrás es explorar un mundo quizás hasta oscuro, no lo sé, ¿no? Ya ves que comentábamos ayer, digo, a veces Google te conoce más que tú a ti misma, ¿no? Definitivamente. Ya le voy a preguntar. Pues tanta información que pasa y ahora con la inteligencia artificial al procesar datos pues es mucho más rápido. ¿Qué pasa con las inteligencias artificiales? Pues ya platicamos que se alimentan principalmente pues de la gente que la utiliza. Entonces ahora imagínate, si además de estarle preguntando cosas, envías o cargas estados financieros, cargas a lo mejor estados de cuenta bancarios, contratos, claro. O sea, es información pues que se va ahí al ciberespacio y que del otro lado pues hay un servidor que va a estar almacenando todo ese tipo de información. Se comenta mucho que es mejor que tú pagues una licencia de inteligencia artificial para que ese riesgo, yo lo diría que disminuyes el riesgo, pero no lo evitas al 100%, ¿no? Hay algunas IAs que, por ejemplo, pueden trabajar localmente. Por ejemplo, Cloud tiene una aplicación que tú le instalas en tu computadora, incluso puedes conectar el internet y funciona, digamos, localmente. Pero ¿no? crece menos, ¿no? O sea, se robustece menos porque ahí pues sí depende solo. Cuando se vuelve a conectar a internet, seguramente empieza a tomar datos, ¿no? Seguramente. Pero, pues siempre está el riesgo. Entonces, nosotros, por ejemplo, siempre recomendamos que cuando carguen algún dato, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero que me apoyes a elaborar un escrito para la autoridad, ¿no? O sea, no pongas los nombres de la empresa, los involucrados, RFCs o cosas así, pero sí te puede elaborar un escrito y la verdad es que lo hace bastante aceptable, ¿no? Ya tú simplemente lo ves, cambias algunos datos y listo. Puedes agregar el nombre de la empresa, pero ya manualmente y localmente. Pero pues pasa como por ejemplo, estos temas de discos duros en la nube, ¿no? OneDrive, Google Drive, también hay versiones gratuitas. ¿Y a poco no también metemos información sensible ahí? Que no hay una conciencia, ¿no? Claro. No hay conciencia de realmente... Creen que la información está flotando en el espacio, ¿no? Está en un servidor físico, en alguna parte del ahí mundo, guardado, ¿no? Claro. Y nosotros por eso, bueno, en términos empresariales, recomendaciones que siempre damos es utilice herramientas, o sea, lamentablemente a veces la gente no quiere pagar, ¿no? O sea, todo le ve gasto, ¿no? Cara de gasto, pero a la larga puede ser una inversión en utilizar, por ejemplo, servidores privados, ¿no? Con niveles de seguridad, donde ahí guardes la información de la empresa localmente. Los físicos dentro de la empresa. Correcto. ¿Puedes utilizar la IA? Yo creo que sí, o bueno, mucho. Ya que estamos en este tema, puedes tener un soporte en la nube, pero siempre localmente, ¿no? Respaldado. Exacto. O duplicado en siempre un medio respaldado. Físico local, ¿no? Exacto, ¿no? Y las IAs, bueno, sí utilizarlas como para aligerar cargas de trabajo, ¿no? Hacer ciertos procesos automatizados, pero bueno, pues siempre va a correr el riesgo de que la información pueda salirse, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, ahorita, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, de la guerra en Medio Oriente, pues uno de las noticias que salió es que se había bombardeado algunos centros de datos, ¿no? Entonces, tú que sabes que no, en un momento dado no pasara algo así, información de que tu servidor está en esos lugares y tú crees que estás seguro y resulta que siempre no, ¿no? Porque no está flotando, ¿no? Claro. Está físicamente en algún lugar, ¿no? Claro. Ajá. En este caso, ¿tú qué recomendarías? Bueno, sí, obviamente existe este riesgo. Ahora, claro. Nos iríamos entonces a herramientas pagadas. Más o menos, ¿qué costo tiene pagar una herramienta de estas en promedio? No sé. Bueno, antes de pasar a ese punto, me gustaría comentar el término que se utiliza mucho en la IA es anonimizar. O sea, manejar datos de manera anónima. No poner nunca el nombre de la persona, datos que les llaman sensibles, ¿no? RFCs, CURPS. Si voy a elaborar un escrito a la autoridad, por ningún motivo voy a involucrar datos
que tengan que ver con la compañía, el representante legal. Sabemos muy bien que independientemente de la IA, nosotros como empresa pues tenemos datos que son propiedad del particular, pero nosotros debemos de custodiarlos y determinar quién los custodia, quién los vigila, empleados, clientes, proveedores, personas con las que son tenemos cosas contacto, que incluso ¿no? se venden en el mercado, ¿no? Exacto, Tú, sí, ya en una sí, venta, mercado negro, no, ¿no? bueno, Sí. aunque no sea mercado negro, cuando tú vendes una empresa, parte de los intangibles Claro, que puedes sí. vender son El tu mismo lista de software, clientes, el tu mismo lista de software, proveedores, el mismo tu software, etcétera, ¿no? Todo eso Claro, que claro. tienen un valor en el mercado, Sí, ¿no? yo creo que aquí, y lo voy a decir tal cual, y espero que la gente no se ofenda, no tenemos cultura informática. O sea, realmente pensamos que prender la computadora, encenderla y utilizar el Excel y un programa X ya nos hace conocedores. Hay mucha gente que no usa ni antivirus. Exactamente. En primer lugar, no hay antivirus, no hay firewalls, no tenemos cortafuegos, no tenemos a lo mejor un acceso físico a una oficina. O sea, yo puedo dejar abierta mi oficina y alguien llega, entra y la usa. O sea, por ejemplo, el uso de la computadora pues debe ser personal. Y por ejemplo, si yo me levanto, aunque sea 2 minutos para ir al baño, pues inmediatamente bloqueo la pantalla, ¿no? Para que el acceso a esta parte sea limitado únicamente a mi uso personal. Y si va a haber algún otro tipo de usuarios, pues establecer algunas bitácoras de control, bitácoras de acceso. Por ejemplo, en los sistemas contables es muy necesario conocer este tipo de herramientas. Algo, por ejemplo, que yo critico mucho, y cuestiones de la página del SAT, es que no tenemos un acceso de bitácoras de control a la página del SAT. Todo el mundo entra a la página del SAT. Con la firma electrónica y la contraseña puede entrar cualquiera. Y entonces yo creo que como usuario de los servicios de carácter fiscal, la autoridad debería de permitir que en su propia plataforma sepa quién está entrando. Porque entonces, si por ejemplo yo cambio de contador como contribuyente Y tu contador anterior. y el contador anterior tiene la firma y tiene las contraseñas, lo más probable es que entre también para husmear, para verificar o inclusive para afectar al contribuyente. Entonces, esa parte yo creo que independientemente de ello, debemos de tener una conciencia, ¿no? De cómo trabajar esa información, en primer lugar. Segundo lugar, tomando ya un poquito lo de la IA, en cuestiones de que si la IA, vamos a decir, gratuita con respecto a la de paga, me da un mejor servicio en cuestión de protección de datos, yo creo que no existe como tal esa situación. La otra vez me di a la tarea, no lo terminé completamente de leer, este famoso contrato de privacidad cuando uno firma, ¿no? Todo este tipo de cosas, y que tampoco estamos acostumbrados, inclusive cuando abres un correo electrónico. Abro una cuenta de correo electrónico en Google y se supone que debo de leer todo ese aviso de privacidad. En cualquier registro, en cualquier plataforma. En redes sociales y demás. No lo leemos. Entonces, creo yo que independientemente que sea gratuita o de paga, la inteligencia artificial, si yo le doy un documento que puede ser muy personal, ¿qué va a hacer con él? Entonces, lo va a destruir, lo va a reciclar, lo va a formar como parte de esa fuente de datos para alimentar la misma IA. Un machote de contratos. De mi contrato, ¿no? Sí, y a lo mejor el Un formato, machote de contratos. en mi formato que yo diseñé con un prompt, a lo mejor ya está en manos de otras personas, ¿no? Entonces se vuelve algo colaborativo, pero que me lo diga. ¿Voy a compartirlo de forma directa o es la inteligencia artificial que va a tomar mi machote de contrato y va a tomar la decisión? Ahora, en cuestiones de costos, yo creo que también ahí entramos a un tema pues de democratización de la IA, porque desafortunadamente quien tiene una IA gratuita pues va a tener menor acceso a fuentes de información, contenido y demás. Es muy básica. En cambio, pagar una inteligencia artificial que tiene un costo aproximado de $20, $17, si yo lo contrato por mes, en el caso de Cloud, $17. Si yo lo contrato de forma anualizada, son obviamente $20. Si yo lo contrato de forma anualizada, son $17. ¿A qué tengo más acceso? ¿O a qué tengo más tipo de privilegios? Una inteligencia artificial en donde las horas pico de comunicación con la IA va a ser más rápida, me van a dar preferencia en cuestiones de las respuestas. Yo creo que muchos de nuestros amigos que nos están viendo y escuchando habrán notado eso. La IA gratuita tiene el problema que desafortunadamente, si yo estoy en una IA sin paga, pues me hace esperar. O simplemente me batea y me dice, pues no te atiendo, ¿no? Porque le voy a dar prioridad a los usuarios que están pagando. Creo que esos van a ser los aspectos que van a determinar ello. Y de ahí la importancia de cómo escribir los prompts. Tenemos que ser muy claros, muy concisos, muy precisos. Pero muchas veces la manera en cómo redactamos, que ya son estilos, provocan que puede ser un texto de 3 cuartillas. Oye, ¿eso lo puede procesar la IA gratuita? Lo más probable es que no. Y entonces en eso va a depender mucho esa cuestión. Si yo lo estoy utilizando para una cuestión de aprendizaje, de conocimientos, puede ser la IA gratuita, pero si yo lo voy a utilizar para mejorar un contrato,
para mejorar algún tipo de respuesta a la Cualquier autoridad. función. Ajá. Exacto. Y Cualquier obviamente, actividad que tú realices pero ya de una cotidianamente, manera ¿no? mucho más profesional, definitivamente esta, ¿no? Hay que pagar. Pero también, obviamente, tengo que estar consciente que documentos de carácter sensible no se los voy a proporcionar. O editarlos antes de... Cambiarlos, Así es. eliminarlos. Eliminarlos Sí, puedo más. eliminar algún dato, puedo decirle al programa, inclusive, por ejemplo, los archivos PDF dentro de los mismos programas de Acrobat, puedo anular, puedo cancelar, puedo eliminar parte de esos elementos, y ya cuando le dé a la IA un estado de cuenta, pues nada más van únicamente números Exacto. y no ve absolutamente cuentas De quién clave, es y todo eso. domicilios, cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ricardo, ¿qué recomendación harías en relación a esto o respecto a la IA de paga? ¿Alguna otra cosa que quieras comentar en este caso? Pues mira, la verdad es que lo que me comenta aquí el maestro Rubén, pues digo, definitivamente es como la guía básica, ¿no? O sea, los datos sensibles, siempre se ha comentado eso. Evidentemente en la de paga, ¿no? Pues te da más posibilidades también. Pero pues mira, es que todos los datos son Sí, prácticamente tener mucho cuidado. Y a veces la gente dice, bueno, si tengo un estado de cuenta bancario, pues, muchas veces hay personas que no saben que hay ciertos softwares o, por ejemplo, un programa de PDF que te permite editar la información, porque los PDFs así de consulta, pues nada más los ves y ya, ¿no? ¿Cómo edito? Entonces dicen, es que estar quitando, estar eliminando, etcétera, y luego cargando, mejor la cargo directo, ¿no? Sí. Entonces, es un tema también de cultura, como bien comentó el maestro Rubén. Perfecto. Pues tenemos varios comentarios. Está ese Teotihuacán, GF, Yeshua Bar y Joseph. Dice, bueno, nos saluda desde Guadalajara, que es nuestro seguidor número 1. Gracias por los temas, muy, muy delicados. Gracias. Pues sí, efectivamente, la idea es generar conciencia. Diego Gut, saludos también, desde Cuernavaca, la contadora Edith Leticia. Entonces, en este caso, pues de preferencia, bueno, sobre todo si quieres aprender por primera vez, puede ser una guía gratuita, Claro, pero no compartir nunca, ni de paga ni gratuita, compartir información que sea sensible, ¿no? Preferentemente. Sí. Si ya es para actividades cotidianas, entonces sí paga tu herramienta en ese caso. Y ahora, como organización, ¿cómo establezco candados para que mi personal no vaya a compartir información de la empresa o qué hago? Porque no estoy segura de quién está compartiendo información de la empresa o qué es lo que tengo que hacer para evitar esa fuga de información a través de estas herramientas gratuitas particularmente, que no se reduce a la inteligencia artificial. Inclusive en el WhatsApp, por ejemplo, platicábamos los mismos correos electrónicos, ¿no? A veces usan sus correos personales en lugar de correos institucionales. ¿Qué recomendarían en ese caso, Ricardo? Pues mira, nosotros a los clientes que manejamos, empresas, todo esto, siempre le recomendamos primero, a ver, cuando tú vas a manejar herramientas de comunicación, algo bien importante es saber qué herramientas utilizas o vas a utilizar, ¿no? Generalmente, y digamos que un rey, pues es el correo electrónico, ¿no? ¿Quién no tiene correo electrónico? Y le decimos, bueno, invierte un poco en cuentas propias, ¿no? En cuentas donde... Corporativas. Exacto, cuentas corporativas donde tengan tu dominio, etcétera. ¿Por qué? Porque se les hace muy fácil crear un montón de cuentas gratuitas de Gmail, de Hotmail, etcétera, que a veces, pues ni siquiera los mismos jefes tienen la contraseña, sino las personas que están operando. El día de mañana alguien se va, se lleva la cuenta y nadie tiene acceso a ella. Claro. Ni a Ya todo lo que toda se la quedó información, ahí, ¿no? todo lo que estuvo ahí, ese intercambio de comunicación, pues ya se fue. Por ejemplo, el buzón tributario. Exacto. El Ese buzón es un tributario, claro ¿no? ejemplo. La desconexión del buzón tributario con El las teléfono- cuentas de el correo teléfono y electrónico el con los correo electrónico, celulares, ¿no? exactamente. Así es. El celular, otra más, ¿no? El WhatsApp. También. ¿No? Corporativo, ¿no? Exacto. Tener un WhatsApp corporativo, platicamos que hay herramientas que te concentran, por ejemplo, el Toda la WhatsApp, comunicación. exacto, la unifican y tú tienes esa información ahí y tú la controlas. Tener, por ejemplo, el WhatsApp corporativo, que sea de la empresa, que los clientes o proveedores se dirijan específicamente a esos canales de comunicación. ¿Por qué? Porque pues usamos siempre los personales y al rato Juanito o Lupita pues igual se van de la empresa y pues bueno, ahí se llevan toda la información y que puede ser información sensible también, Claro. ¿no? Mandan constancia de situación fiscal, cuentas bancarias o cosas así de ese tipo y bueno, pues esto se puede prestar a pues mal uso, ¿no? No, y además imagínate que es un despacho, ¿no? De Claro, contadores claro, o de abogados. claro, Y eso es bien común en los despachos. Sí. No, y sobre todo por la trazabilidad. Susan. Sí. Porque la cuestión documental electrónica, en términos de un correo electrónico, en términos de un mensaje en WhatsApp o simplemente mensajeros instantáneos,
nos permiten demostrarle a la autoridad que tengo una operación efectivamente con un cliente, con A un ver la proveedor, materialidad. y efectivamente darle ese seguimiento. Y te pierdes de toda esa prueba Por la eso es falta por de la esa falta parte de de esta información. Claro. institucionalización de las así es. organizaciones, ¿no? Sí. Ujú. Yo incluiría aquí también el hecho de evitar programas que muchas veces cuando empezamos a trabajar, pues de repente yo como empleado, colaborador de la empresa, pues de repente pues voy y me llevo mi software, ¿no? Y entonces de repente pues instalo mi software. Oye, espérame, ningún software ajeno a la empresa lo puedes instalar. Ujú. Y todo va a ser a través de un filtro, ¿no? El área de sistemas, el área de TI. Y sabes que pues aquí el software que se va a tener que manejar es este y no tienes acceso a ningún otro programa. Oye, es que fíjate que el programa es sensacional. Bueno, platícanos de él, danos sus ventajas y vemos, analizamos, evaluamos si es posible ese software que tú sugieres, Ujú. comprarlo, Así es. rentarlo, pero vamos a hacer de una manera institucional, no de manera personal, porque sí, el problema de la fuga de información se da mucho en la cuestión de cambio de trabajo, la rotación de personal, etcétera. Entonces, el mayor problema que surge en ello es no tener esa política, ¿no? De tener primero un software que sea totalmente licenciado, pagado. Y segundo lugar, que ninguna persona ajena o propia de la empresa instale algún tipo de programa que esté obviamente no vinculado o relacionado con la actividad que yo realizo, ¿no? Ujú. Evitar piratería, que también es un tema que poco a poco se ha ido combatiendo gracias a los programas de renta y sobre todo pues que yo pueda ir monitoreando también cotidianamente los accesos, ¿no? Ajá, Que y es algo que muchas veces no se da también. una Sí. pregunta medio boba, pero al fin pregunta, dije, ¿hay piratería en la IA? ¿En las herramientas de IA? Yo lo que he visto es que se prestan las cuentas. Se prestan, Se sí, prestan más las bien. cuentas, pues, debido a que pues obviamente tienen un costo elevado. Ajá. Entonces yo puedo, perdón, lo voy a decir así tal cual, ¿no? Como el caso de Netflix, ¿no? Ah, ya. Oye, pues te presto mi cuenta y Ajá. Netflix pues, lo pueden ver 4 o 5 personas Ajá. y a lo mejor una es mi familia, a lo mejor otra es mi papá, mi amigo. Ajá. Y entonces las mismas plataformas de streaming pues dicen, oye, ¿no sabes qué? Pues es de uso personal. O sea, te doy Sí, oportunidad ya que han establecido utilices. candados, ¿no? Exactamente. Ajá. Y yo creo que en el caso de la IA, pues no dudemos que en un futuro también detecten ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces obviamente pongan un límite. Pero Así puede es. darse el caso entonces de que a lo mejor tú estés pagando tu herramienta de inteligencia artificial, Ujú. y a lo mejor un empleado que la manejaba porque era Claro. el que tenía Ujú. Sí, la está el usando, acceso, ¿no? la esté Ujú. y que después se vaya de la empresa y la siga utilizando y que no te des cuenta. Pues es que depende de cómo lo estés manejando, porque por ejemplo en el tema de las cuentas, pues luego, a mí me ha pasado en algunas empresas Ujú. que alguien tiene la cuenta de acceso a X programa y, pues pásasela a Juanito para que la use, ¿no? Y así la trae. Sí, presta. Y algo que quería agregar también en este tema de tener cuidado en el uso corporativo es la separación de los dispositivos, del Ujú. hardware. ¿Por qué? Porque muchas veces la empresa me otorga a lo mejor una laptop ahora por el tema de Ujú, movilidad, ujú. pero resulta que lo usan para temas personales, para la empresa, o sea, tienen todo revuelto ahí, o viceversa. La empresa no otorga un dispositivo y entonces la Y usa persona de manera usa el personal Claro. y ahí baja todos los archivos, baja, o sea, se revuelve todo, pues, ¿no? Y no solamente el tema de que se vaya de la empresa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vas por la calle, vas en el transporte, Me te roban la Te lo roban. mochila, Ujú. ¿no? Esos equipos, alguien puede extraer el dispositivo y puede extraer un montón de datos. Entonces, ya estamos ante un problema mayor porque ya lo que vale ya no es el aparato en sí Sí, físico, la información. vale la información. Sí. Y imagínate que tienes contactos ahí, los empiezan a llamar y ya sabes las extorsiones. O sea, Ujú, es algo terrible si no lo sabes cuidar, ¿no? De ahí la importancia del respaldo en la nube, ¿no? Exacto, también. Que de alguna forma por eso se ha vuelto muy popular. Ujú, Pero tienen que ser las dos, físico Sí, y en la físico nube. y Así nube, es, sí. sí. Inclusive hay varios métodos, ¿no? ujú. Para hacer los respaldos, pero si las empresas han encontrado en ese mecanismo pues una forma de garantizar que los documentos o datos de clientes y de No, proveedores y ajá. demás pues estén protegidos, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, ahora entonces, en este caso, digamos, hay que tener todos estos cuidados, pues hay que invertir, como Claro, todo. Así sí. Hay que invertir, no hay de otra. Ahora, hay un tema ahí del desplazamiento de la mano de obra, vamos, del ser humano en los Ujú. trabajos que vayan a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Particularmente en el tema, por ejemplo, contable, Rubén, ¿tú cuál es tu apreciación hacia el futuro? Mira, comentaba yo hace un momento, Ujú. ¿no? Las 3 etapas o evoluciones de la IA. Ahorita estamos hablando de una inteligencia artificial conversacional, donde pues es información de ida y vuelta y no pasa nada. Y el maestro Ricardo pues nos mencionaba, oye, pues es una actividad repetitiva. Ujú. Y obviamente pues esto va a tardar algunos años, ¿no? La pregunta es ¿cuándo? ¿2030? Muchos ponen fechas, ¿no? 2030, 2050. Yo comentaba que ahorita una vez que terminemos esa parte de la inteligencia artificial estrecha,
es conversacional, vamos a dar paso a una inteligencia artificial más amplia, donde la inteligencia artificial ya va a tener la capacidad de hacer prácticamente cualquier actividad que hace el ser humano. Y aquí esto va ligado con otro tipo de procesos, ¿no? ¿Qué tanto los programas de cómputo van a permitir que pueda manipular una inteligencia artificial, pues directamente los procesos, ¿no? Un registro contable, un proceso. El punto que yo creo que no va a ser tan fácil es la toma de decisiones. Y el juicio profesional, el juicio profesional, o sea, es mi experiencia. O sea, la inteligencia podrá darme los datos, pero a final de cuentas, quien los termina interpretando somos nosotros, ¿no? Ahora ahí tenemos hablando en particular de la profesión contable. Tenemos un sinnúmero de regulación que gira en torno a nosotros. Las normas de información financiera, nada más hay que ver las normas de auditoría, es otro tanto, y las leyes fiscales y las leyes laborales, y no sé qué, y no sé qué. Sujetas a interpretación, sí, además, y sujetas a interpretación y a interrelación, ¿no? A una interpretación sistemática de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy difícil, que esto se dé de manera integral, ¿no? Claro. O sea, obviamente hay tareas que sí van a sustituir y va a ser muy pronto, pero lo cierto es que ya una aplicación integral pues es muy difícil, ¿no? En ese sentido. Por lo menos no creo que sea tan ágil en ese. El mismo tema del compliance, que son todas las leyes que giran en torno a la organización y su aplicación, etcétera. Sí hay herramientas que ya están automatizando toda su aplicación y todo, pero inclusive ahí no es tan sencillo, ahí se requiere juicio humano, ¿no? También tenemos un comentario de Arletson Pantley, dice, las mismas empresas no generan su propia seguridad de la información, efectivamente, y son los primeros que descuidan esta parte, ¿no? En este caso. ¿Qué quisieras comentar en este tema del desplazamiento? Pues o del no desplazamiento. Sí, digo, como todo es casi como una especie de revolución industrial, ¿no? Sí, claro. En donde se empiezan a automatizar procesos. Sí. Pero también es que tiene pros y contras como todo, ¿no? Pienso yo, ¿no? Pros en que toda la en este caso hablando de la información, se vuelve más ágil, más rápido. O sea, antes de estas inteligencias artificiales, por ejemplo, llegó Internet. Y antes del Internet, las fuentes de información eran los libros, revistas, etc. Y cómo ha venido evolucionando, ¿no? Después del Internet ya la gente busca. Digo, la verdad es que yo, a pesar de que he dado clases de esto, me sigo sorprendiendo porque puedes encontrar un montón de cosas así de manera muy rápida. Al final de cuentas todo salió de los libros, ¿no? Por ejemplo, a final de cuentas la fuente fueron los libros. Bueno, hay herramientas del ser humano, ¿no? Porque hay herramientas en diferentes medios. ¿no? Sí, tienes razón. Porque puedes leer un libro. Sí, o Wikipedia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son opiniones. Pero el libro es una opinión de una persona que no necesariamente tiene la razón, ¿no? O sea, hay que dar esa duda, pero sí te da como un contexto, por qué lo dice así, etcétera, ¿no? O sea, tenías las fuentes, ¿no? Las fuentes, pero ahora puedes encontrar mucha información así, rápido. Y con la IA todo eso se reduce todavía aún más, es una brecha muy rápida. Puedes automatizar ciertas tareas, puedes hacer ciertas cosas que evidentemente a la larga, pues sí, definitivamente va a haber gente, yo mi percepción muy personal es que todas las personas que hagan tareas repetitivas y manuales, ¿no? Que se sientan y están todo el día así nada más con el clic, enviando correos, o sea, ese tipo de trabajos repetitivos son los que, pienso yo, son los primeros en afectarse. Aquellos trabajos que requieran más análisis, más detalle, más revisión, pienso que son los que, pues, ahí van a permanecer porque, bien lo acaba de comentar el maestro, o sea, la verdad es que la IA, o sea, no nada más es, ya subí cosas y ya todo está mágicamente, ¿no? Temas de leyes, regulaciones, análisis que se tienen que validar. Entonces, pues sí, va a haber desplazamientos. Creo yo que a veces no es tanto que de plano no tengan trabajo, o sea, siempre creo que hay algo nuevo que hacer, pero definitivamente va a afectar, ¿no? Y hay que perfeccionar el uso de los prompts, por ejemplo, o sea, tú te tienes que hacer más hábil en el uso, en los prompts, los tokens, todo eso para poder manipular la IA, ¿no? Es que fíjate que ya hay hasta negocio de eso. Ajá. Ya hay gente que te vende los prompts. Ya. O sea, te dice, mira, tengo prompt de esto, tengo prompt de esto, tengo prompt de esto. Ajá, pero obviamente los tienes que personalizar. Claro. Y ahí es donde tienes, o sea, necesitas saber cómo pedir
abrir, Exacto. cómo preguntar, Exacto. pero también, digamos, adaptarlo a tus necesidades o a las necesidades en particular de Así la es, de la organización. organización. ¿no? Así es, correcto. Pero bueno, obviamente pues hay que aprender de todo esto y hay que estar al pendiente de todo esto. Ahora, nada más para cerrar, pues esto también trae un uso de recursos naturales impresionante porque los centros de datos generan mucho calor, tienen muchas necesidades de energía y eso es una discusión que se está dando a nivel mundial. Incluso hay una demanda colectiva que está liderando Erin Brockovich en Estados Unidos, precisamente porque en alguna entidad en Estados Unidos no querían que se estableciera el centro de datos y no les preguntaron y se estableció y pues todo el aumento de temperatura del lugar, etcétera, todo lo que lo que eso lleva, ¿no? Y lo que ha estado ocurriendo de las IAs rebeldes, que ya pasó, hubo una noticia en ese sentido, que ya son en otra generación de inteligencia artificial, que pues se puede perder el control de la herramienta, que eso fue lo que pasó aparentemente y se hackeó a una empresa que sin darle la instrucción lo hizo automáticamente la herramienta, ¿no? Pero son de los cambios que pues vamos a estar viendo y hay que estar atentos y sobre todo hay que protegernos de la parte nociva que es la pérdida particularmente de la información, hablando de las organizaciones. No, y ojalá también el gobierno tenga pues un sentido de un marco regulatorio. Exacto, falta la regulación. Yo creo que falta una regulación en muchos sentidos. Ya se han hecho por ahí algunos avances en la ley de cinematografía, inclusive en spots de radio, televisión, ahí te lo dicen, pero va más allá. Entonces va más allá, entonces entra la parte laboral, entra la parte institucional, la parte fiscal. La parte electoral, para que nos vamos más lejos, exactamente. ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver esto, sí falta yo creo que definir más las políticas y regular, que el Estado tenga ahí una fuerza regulatoria más definida. Pues terminamos, nuevamente les agradezco. Gracias por la invitación. Un programa muy, muy, muy rico en general. Y los invitamos la próxima semana con el tema llave MX, que vamos a seguir con estos temas. Recuerden que aquí tienen una cita con nosotros. Gracias.